En casas donde antes se rezaba el rosario, hoy solo se escuchan ecos. Ecos de algo que entró cuando la oración se apagó. San Juan Pablo II decía que hay voces que no vienen del mundo, sino de lo profundo de la batalla espiritual. ¿Alguna vez escuchaste algo y preferiste hacerte el que no escuchó nada? Tal vez fue un susurro, tal vez una voz que no parecía humana, pero lo cierto es que desde entonces, el ambiente en tu casa no volvió a sentirse igual, porque no fue un ruido, fue una presencia. Y cuando eso sucede, el alma lo sabe antes que la mente. Eran las 3:17 de la madrugada. Todo estaba en silencio. Todos dormían, pero tú despertaste. No por una pesadilla, no por ansiedad. Fue otra cosa. Sentiste que alguien te miraba. Te quedaste quieto, esperando que el momento pasara, pero no pasó. Al contrario, algo se acercó, y entonces la oíste. Esa voz, breve, pero profunda, no venía del exterior. No era un vecino, no era la televisión, era algo que estaba dentro, como si un rincón de la casa, alguna vez bendecido con agua santa, se hubiera vuelto ajeno a la luz de Cristo. Y lo más perturbador es que no podías identificar de dónde vino. Solo sabías que estaba ahí. Muchos intentan explicarlo con lógica. Fue tu imaginación. Estabas medio dormido. Pero dentro de ti, algo no cuadra. Porque esa voz no solo fue un sonido. Fue una sensación. Te envolvió. Tocó una parte de ti que las palabras no alcanzan. Y aunque trataste de olvidarlo, hay noches en las que el aire se pone pesado. Las paredes parecen oprimir. El descanso no llega. Las sombras se sienten más densas. Y la memoria de esa noche vuelve. Porque cuando una presencia entra, deja huella. Esto no le pasa solo a los que creen. Le pasa a los que viven en casas donde el espíritu ya no habita. Donde la oración dejó de sonar. Donde se abrieron grietas que nadie ve, pero que permiten que lo invisible se filtre. A veces basta una discusión, una película, un objeto traído de un lugar oscuro. Una sola rendija es suficiente para que algo entre. Y cuando entra, se instala, se oculta, se adapta, hasta que un día se manifiesta. Y cuando lo hace, no lo hace con gritos, no rompe cosas, no se muestra como en las películas, se manifiesta con silencios largos, con enfermedades sin causa, con peleas repentinas, con insomnio inexplicable y sí, con voces. Voces que nadie más oye, pero tú sí, porque hay algo que ya no está bien en tu casa, y en el fondo, lo sabes. Si alguna vez sentiste algo así, este canal fue hecho para ti, porque aquí hablamos de lo que otros callan, de lo que muchos viven pero pocos se atreven a reconocer, y si estás aquí, no es por casualidad. Hay una batalla espiritual ocurriendo en muchos hogares de México, y si tú estás sintiendo esa opresión en las noches, esa tensión en el ambiente, esa sensación de que algo invisible se mueve cuando todos duermen, entonces ha llegado la hora de hacer algo. Suscríbete ahora al canal, porque los próximos minutos pueden ayudarte a entender lo que está pasando en tu casa, pero, sobre todo, pueden ser el primer paso para que todo cambie. No estás solo, lo que sentiste es real, y si sigues escuchando, también escucharás la salida. Nadie sabe el momento exacto en el que comenzó. No hubo una fecha marcada, no hubo un evento claro, solo fue un cambio sutil. Al principio, las conversaciones en casa se volvieron más cortas, luego, más ásperas. La risa desapareció poco a poco, el ambiente se volvió más tenso, más frágil, y de pronto, todos comenzaron a sentirse más cansados, más irritables, como si algo invisible estuviera drenando la energía del hogar. Hay casas que parecen limpias por fuera, pero por dentro, llevan meses infestadas por una oscuridad que no se ve. El problema es que lo espiritual no se detecta con los ojos. Se siente, se manifiesta en detalles pequeños. Un niño que ya no quiere dormir solo, una madre que llora sin razón, un padre que se llena de ira por cosas que antes no le afectaban. Se empiezan a romper cosas en casa sin motivo. Las mascotas se esconden o actúan raro. Los sueños se vuelven perturbadores, y todo eso es fácil de ignorar, hasta que la acumulación se vuelve insoportable. ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque muchas veces abrimos la puerta sin darnos cuenta. Un objeto traído de un viaje, un ritual mal entendido,
un audio escuchado por curiosidad o incluso el abandono de los sacramentales, un crucifijo olvidado, una imagen de la Virgen cubierta de polvo, un rosario colgado pero nunca rezado, un juego entre adolescentes que fue más allá de lo permitido, o simplemente una oración olvidada, porque cuando la luz se apaga, la oscuridad no tarda en entrar. La Biblia nos habla de casas llenas de paz, de lugares donde el Espíritu de Dios habita, pero también nos advierte de casas vacías, que una vez fueron limpias y luego se convirtieron en morada de 7 espíritus peores. No se trata de supersticiones, se trata de realidades espirituales profundas, que muchas veces comienzan con un simple descuido. Tal vez tú recuerdas cómo era tu hogar antes, un lugar de descanso, un refugio, un espacio donde se sentía tranquilidad. Y hoy, sin saber cómo, se ha convertido en un campo de batalla emocional. Nadie duerme bien. Las discusiones son constantes. Hay resentimientos que no se explican. Y el cansancio, ese cansancio sin causa médica, sin diagnóstico, ese que se instala en los hombros, en el pecho, en la mirada. Hay quienes dicen, es estrés, es la rutina, pero tú sabes que hay algo más. Porque a veces, mientras todos duermen, tú te quedas despierto y sientes algo, como si alguien estuviera caminando en la sala, como si una sombra pasara frente a la puerta, como si esa voz, esa que oíste aquella noche, aún siguiera ahí, esperando, observando, susurrando. Y lo más grave es que, cuando estas presencias se instalan, no solo afectan a una persona, afectan a todos. La atmósfera espiritual de una casa puede levantar o destruir a una familia. Por eso, cuando alguien dentro del hogar comienza a percibir que algo está mal, no debe callar, porque callar es permitir que siga creciendo, que se fortalezca, que tome dominio. En México, muchos hogares están siendo atacados de forma silenciosa, pero Dios no te está dejando solo. El hecho de que estés viendo este video no es coincidencia, es una respuesta, es una advertencia, es una oportunidad para romper lo que se ha instalado. Y lo primero que debes hacer es reconocer que sí está pasando. No te calles, no lo ignores, porque el enemigo no necesita tu permiso, solo necesita tu silencio. Hay algo que debes entender con urgencia. No todas las energías que se mueven en tu casa vienen de las personas que la habitan. Existen presencias que no hacen ruido, pero cambian todo. No se dejan ver, pero alteran el alma. No se muestran de frente, pero se manifiestan en las reacciones, en los gestos, en los silencios incómodos. Hay espíritus que no necesitan entrar con violencia. Entran cuando alguien baja la guardia, cuando una herida se abre, cuando se guarda rencor, cuando se deja de orar. Y una vez adentro, se alimentan del ambiente. No lo digo como metáfora, lo digo porque muchas personas en México están viviendo esto sin saber cómo explicarlo. Hogares donde no hay paz, donde cada quien duerme en un cuarto distinto, donde los hijos se aíslan, donde los padres se vuelven enemigos, donde el amor se enfría y los abrazos desaparecen. Nadie supo cuándo empezó, solo saben que ya no se sienten seguros ni tranquilos bajo su propio techo. Y en medio de esa confusión, comienza el susurro. No siempre con palabras, a veces con ideas, con pensamientos repetitivos, con culpas que no tienen sentido, con insomnio, con miedo, con la extraña sensación de que hay algo, alguien, más ahí. Tal vez tú sabes exactamente de qué hablo, porque lo has vivido, porque sentiste una noche esa voz que nadie más oyó, porque viste esa sombra que nadie más vio, porque escuchaste pasos cuando todos dormían, o porque simplemente algo dentro de ti te dijo que había otra presencia en casa. Y en ese momento vino la duda. ¿Estoy perdiendo la razón? Pero no lo estás. Lo que sentiste fue real, porque hay entidades que habitan donde no hay luz espiritual. Se esconden detrás de los objetos, detrás de los hábitos, detrás de lo que traemos de fuera, detrás de lo que dejamos sin resolver, y una vez que encuentran grietas, hacen de ese lugar su refugio. Es por eso que muchas personas viven oprimidas sin saberlo, porque confunden la batalla espiritual con problemas emocionales. Pero no todo es psicológico, no todo es estrés. Hay cosas que no se curan con medicina, porque no fueron causadas por el cuerpo. Y tú lo sabes,
Porque cuando cierras los ojos, no solo estás cansado, estás sintiendo peso, oscuridad, intranquilidad. Algo que no se va con descanso, ni con vacaciones, ni con distracción. Por eso, hoy quiero que escribas algo muy importante en los comentarios. No es para nosotros, es para ti, es para romper el silencio, es para enfrentar lo que te ha estado visitando en la madrugada. Escribe con fe, aunque sea temblando. Yo también escuché esa voz. Que esa confesión escrita sea el primer paso para expulsar lo que no pertenece a tu casa. Y si no lo viviste, pero conoces a alguien que sí, escríbelo también. Porque callar lo vuelve más fuerte. Dios no quiere que vivas con miedo dentro de tu propio hogar, y mucho menos que aceptes como normal lo que está drenando tu espíritu. Él ha dado herramientas, ha dejado señales, y te está hablando ahora. Lo que estás sintiendo mientras ves este video no es casual, es una confirmación, porque cuando el cielo ve que el enemigo ha entrado, también envía advertencias, también abre caminos para que salgas, y este podría ser tu momento. No ignores esa sensación, esa incomodidad, ese escalofrío, porque a veces lo que sentimos en el cuerpo es lo que el alma ya está gritando desde hace tiempo. Se llamaba Esteban, tenía 27 años, vivía solo desde hacía poco más de un año, en un departamento pequeño al sur de la ciudad. Al principio, todo parecía normal, trabajo, rutina, redes sociales, series por la noche, nada fuera de lo común. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar, no de golpe. Fue como una bruma, un ambiente que se volvió más espeso, más denso. Empezó a tener insomnio. Se despertaba siempre a la misma hora, 3:14. Siempre con una sensación extraña en el pecho, como si algo estuviera sentado sobre él. Las primeras veces pensó que era ansiedad. Tomó infusiones, escuchó música para dormir, pero nada funcionaba. Al contrario, las noches se volvieron más inquietantes. Escuchaba sonidos en la cocina, objetos cayendo, pero al levantarse, todo estaba intacto. Comenzó a tener miedo de dormir, y entonces, una noche, la escuchó. Una voz, baja, masculina, profunda, que lo llamó por su nombre. No fue un sueño, porque despertó con el grito aún retumbando en sus oídos. Se levantó empapado en sudor, recorrió todo el departamento, encendió todas las luces. No había nadie, pero la voz seguía viva en su memoria, y algo dentro de él supo, sin lugar a dudas, que esa voz no venía de este mundo. Lo que siguió fueron días de confusión, aislamiento, cambios de humor. Los amigos comenzaron a alejarse, su madre le decía que su mirada ya no era la misma, y Esteban empezó a sentir una presencia constante, como si alguien estuviera siempre detrás de él, observando, respirando cerca. Fue entonces que, un día, visitando a su abuela, vio una Biblia sobre la mesa. No la tocaba desde la infancia, pero esa noche, algo lo empujó a llevársela. No supo por qué, solo sintió que debía hacerlo. Al llegar a casa, abrió al azar. Sus ojos cayeron en el Salmo 91:1 que San Juan Pablo II recomendaba frecuentemente para protegerse del mal. Y aunque le temblaban las manos, comenzó a leerlo en voz alta. Apenas terminó la primera frase, el que habita al abrigo del Altísimo. El ambiente cambió. Sintió un frío repentino. Las luces parpadearon, y en medio del silencio, escuchó como si algo saliera de la habitación. Esa noche, durmió profundamente por primera vez en meses. Al día siguiente, despertó sin miedo. El ambiente estaba distinto, más claro, como si el aire respirara. No volvió a escuchar la voz. Pero desde entonces Esteban ora cada noche. Lee el Salmo 91 como si fuera un escudo, y aunque no entiende todo lo que ocurrió, sabe que no fue casualidad, porque la oscuridad solo se va cuando la luz es invocada con fe. Historias como esta no son aisladas. Pueden parecer exageradas para algunos, pero hay miles de personas que han sentido lo mismo, y muchas lo siguen sintiendo hoy, en silencio, con miedo de ser juzgadas o de parecer locas. Pero no están solas. Lo espiritual es más real que lo físico, y cuando algo entra en tu casa, no necesitas verlo para saber que está ahí. Lo que importa es que hay salida, que la oscuridad, por más profunda que parezca, no resiste la palabra.
porque donde Dios es nombrado con autoridad, todo lo demás pierde poder. Hay una verdad que no todos están listos para escuchar. La mayoría de las batallas espirituales comienzan en casa, no en la iglesia, no en la calle, en el lugar donde más deberías estar seguro, en el sitio donde duermes, donde amas, donde sueñas. Es ahí donde el enemigo lanza sus ataques más sutiles, no con gritos ni con terror, sino con cansancio, con rutina, con descuido, con distracciones que parecen inocentes, pero que poco a poco apagan la luz. Muchos hogares en México están bajo un asedio invisible. Familias enteras que viven sin saber que ya fueron infiltradas, porque no siempre hay manifestaciones claras. A veces, la oscuridad solo necesita que dejes de orar, que apagues la vela, que te olvides de abrir la Biblia. Y en ese espacio, se instala, no de forma escandalosa sino elegante, inteligente, estratégica. Se esconde entre los objetos, entre las emociones, entre los silencios largos y las palabras no dichas. Y entonces, comienzan los síntomas. Pero como no sangran, nadie los toma en serio. Se pierde la paz. Se multiplican los accidentes. Se daña la comunicación. Las puertas chirrían más fuerte. Las luces fallan sin razón. Hay frío en el corazón. Y hay cuartos donde nadie quiere estar. No porque haya algo a la vista, sino porque el alma lo presiente. El error más grande es pensar que lo espiritual es cosa de otros, de los muy religiosos, de los pastores o sacerdotes. Pero no, lo espiritual te afecta a ti, a tu familia, a tus hijos, a tu descanso, porque lo invisible no necesita tu fe para actuar, solo necesita que no creas. Y mientras tú lo llamas coincidencia, él lo llama conquista. Pero aquí viene la promesa, y escúchala bien, porque no es una sugerencia. La casa que se consagra es la casa que se protege. El hogar donde se pronuncia el nombre de Dios con temor y reverencia es una fortaleza, una muralla espiritual, una llama que ninguna sombra puede apagar. El Salmo 91 no es solo poesía, es una declaración de guerra. Cada palabra es un arma, cada versículo, una espada. Y cuando se lee con fe, cuando se proclama con autoridad, el ambiente cambia. No porque tú seas fuerte, sino porque Dios entra a pelear por ti. Muchos han vivido oprimidos por años, han buscado soluciones externas, han cambiado de muebles, han pintado las paredes, han abierto ventanas, pero no han abierto lo esencial, su boca, para declarar que su casa le pertenece a Dios. No se trata de religión, se trata de territorio, de autoridad, porque lo que no se consagra queda disponible, y el mundo espiritual no deja vacíos. Si tú no llenas tu casa con luz, alguien más lo hará con oscuridad. Hoy es el momento de tomar una decisión, de dejar de normalizar lo anormal, de cerrar grietas, de limpiar el ambiente, de invitar al Espíritu Santo a entrar, no solo con palabras, sino con acciones. Y recuerda esto, no todo lo que se mueve en tu casa es el viento. A veces, son las consecuencias de haber olvidado que tu hogar es un altar, y un altar abandonado es un lugar ideal para lo que busca destruirte desde adentro. Pero no temas, porque si hoy decides recuperar tu territorio, si hoy proclamas que tu casa será un lugar de luz, si hoy te levantas y dices basta, entonces la atmósfera empezará a cambiar. Tal vez no en un instante, tal vez no lo sientas de inmediato, pero algo se moverá, porque la fe no siempre grita. A veces, la fe susurra, y ese susurro es más fuerte que cualquier voz que no sea humana. Si has llegado hasta aquí, no es para sentir miedo. Es para recuperar lo que ya no debería estar en manos ajenas. Porque una casa puede parecer intacta por fuera, pero estar espiritualmente rota por dentro. Y cuando el ambiente ha sido dañado, no basta con reconocerlo. Hay que actuar, con sabiduría, con fe, con firmeza. Hoy es día de limpieza espiritual. Y no necesitas objetos místicos ni fórmulas mágicas. Solo necesitas presencia, palabra y fuego. Vas a consagrar tu casa, no como un rito vacío, sino como una declaración de territorio. Vas a declarar con tus labios y con tus pasos que este espacio le pertenece al Dios Altísimo. Y aunque no veas manifestaciones al momento, en el mundo invisible algo comenzará a ceder. Porque el enemigo solo ocupa lo que no ha sido defendido. Primero,
Apaga todos los dispositivos que te distraigan. Que no haya música, ni televisión, ni teléfono sonando. Que haya silencio, porque Dios también habla en el silencio. Abre una ventana, deja que el aire se mueva, y si tienes una vela blanca, enciéndela. No por superstición, sino como símbolo, como una señal de que la luz va a permanecer encendida, aunque el ambiente esté oscuro, aunque no entiendas todo. Esa vela es tu primer acto de resistencia. Toma tu Biblia. Si no tienes una, usa una aplicación. Busca el Salmo 91. No lo leas en voz baja. Léelo fuerte, con claridad, como si cada palabra fuera una espada. Hazlo caminando por tu casa, cuarto por cuarto. Detente en los lugares donde más se siente la tensión. Decláralo ahí, como si estuvieras marcando un muro invisible, porque lo estás haciendo. Y si no puedes hacerlo en voz alta porque hay otros en casa, entonces repítelo en tu interior con el corazón ardiendo. Porque Dios no necesita volumen, solo necesita fe. Cuando termines, quédate unos minutos en silencio, escucha, percibe. No temas, solo observa cómo el ambiente comienza a obedecer. Tal vez no lo notes todo de inmediato, pero algo ya se rompió, algo ya fue expulsado, porque la oscuridad no resiste a quien declara con fe: mi casa pertenece al Dios vivo. Este acto puede repetirse cada vez que sientas que algo intenta volver. No temas hacerlo cuantas veces sea necesario. Lo espiritual no se trata de fórmulas, sino de firmeza. Hay quienes limpian su casa físicamente todos los días, pero han olvidado barrer el alma del hogar. Hoy, tú estás haciendo lo que muchos han dejado de hacer, y ahora, quiero que dejes algo por escrito, que hagas una declaración abierta, sin miedo, porque lo que se escribe con fe se convierte en decreto en el mundo espiritual. Escribe en los comentarios: hoy consagro mi casa al Espíritu Santo. No importa si alguien lo ve, no importa si alguien lo entiende, lo importante es que tú lo sepas, que tú lo proclames, que tú lo hagas real. Este es tu acto, tu palabra, tu momento, y aunque parezca pequeño, es así como comienzan las grandes liberaciones, con una llama, con un versículo, con una decisión. No fuiste tú quien eligió ver este video, fue el cielo que decidió hablarte cuando ya no sabías cómo nombrar lo que estabas viviendo. Fue Dios quien tocó esa parte de tu alma que seguía despierta, incluso cuando todos en casa parecían haberse acostumbrado al peso. No es casualidad que hayas sentido esa voz, que hayas percibido ese ambiente, que hayas comenzado a notar que algo no estaba bien, porque lo que otros llaman locura, muchas veces es discernimiento espiritual. Tú no estás solo. Lo que sentiste era real. Pero más real aún es el Dios que puede entrar en tu casa esta misma noche y convertir ese cuarto donde oíste la voz en un lugar de paz. Donde antes había sombras, habrá descanso. Donde antes había tensión, habrá luz. Donde antes había frío, habrá presencia. Ahora, cierra los ojos un momento. Respira y repite estas palabras, incluso si no las entiendes del todo. Repítelas como quien enciende una llama en medio de un bosque oscuro. Dios eterno, yo reconozco que algo ha cambiado en mi casa, que he sentido presencias que no vienen de ti, que he escuchado voces que no deberían hablar, que he tenido sueños que no vienen de tu paz. Hoy te entrego cada habitación, cada rincón, cada palabra dicha en este hogar. Hoy te pido, con temor y con fe, que envíes tu espíritu a habitar este lugar, que limpies lo que no veo, que rompas lo que yo no he podido romper, que cierres las puertas que alguna vez abrí sin querer. Yo te invito, Señor, a entrar y te entrego autoridad. Esta casa no es del miedo, no es del pasado, no es del enemigo. Esta casa es tuya. Camina por ella. Habla donde otros han susurrado. Declara vida donde hubo oscuridad. Y si hay algo oculto, hazlo visible. Y si hay algo atado, hazlo libre. Hoy, yo y mi casa te serviremos. Siente ahora el peso que se disuelve, el aire que se aclara, la atmósfera que se reinicia. No necesitas ver para saber que algo se ha movido, porque cuando el Espíritu de Dios entra, nada permanece igual. Y tú lo sabes, en lo profundo de ti, lo sabes. Pero esto no termina aquí. Lo que comenzaste hoy debe continuar, porque el enemigo no descansa, pero Dios tampoco.
Y la luz, si se mantiene encendida, no permite que la oscuridad regrese. Por eso, no apagues esta llama. Sigue buscando, sigue declarando, y sigue viendo los próximos mensajes. Hay más que necesitas escuchar, porque lo que oíste aquella noche no era humano, pero tampoco lo era esta voz que te está hablando ahora. Esto es más que un video. Es una respuesta, es un llamado, es una advertencia y una promesa. Acompáñanos en el siguiente mensaje, porque si hoy se abrió una puerta, mañana puede cerrarse para siempre. Misterios espirituales del alma. Lo que no ves es lo que más te afecta.